Sofía limpia mesas en un café de lujo sin saber que en 5 minutos destruirá la carrera de 11 abogados brillantes y cambiará su destino para siempre. Lo que sucede cuando un príncipe árabe escucha sus palabras te quitará el aliento y revelará un secreto que transformará todo lo que creías saber sobre justicia y poder. Una historia que demuestra que el verdadero conocimiento no viene de títulos universitarios y te hará cuestionar todo sobre meritocracia y segunda oportunidades. El pun, aroma a café árabe mezclado con cardamomo, impregnaba cada rincón del Café Sahara, ese pequeño oasis en medio del distrito financiero de Dubái, donde Sofía Mendoza había aprendido a hacerse invisible. A sus 28 años había perfeccionado el arte de limpiar mesas sin que nadie realmente la mirara, de rellenar tazas de té sin interrumpir conversaciones importantes, de existir en los márgenes de un mundo que nunca la invitaría al centro. Sus manos, agrietadas por años de detergente y trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja plateada. No de miedo. Sofía había dejado de temer la humillación hacía mucho tiempo, sino de algo que no podía nombrar. Una vibración en el aire, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. En la mesa del fondo, bajo la araña de cristal veneciano, que costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida, 11 hombres en trajes de diseñador gesticulaban con frustración. Llevaban 2 años, 730 días exactos, intentando resolver un caso legal que amenazaba con destruir el imperio de su cliente. Un imperio que valía 17.000 millones de dólares. Y en el centro de todo ese caos de corbatas italianas y maletines de cuero, vestido con una candura blanca inmaculada y un gutra sostenido por un agal negro que brillaba bajo las luces, estaba él, el jeque Khalid bin Rashid Al Maktoum. Sofía no necesitaba que nadie le dijera quién era. Su fotografía estaba en todos los periódicos, su nombre en cada conversación susurrada en el café. A sus 34 años, había transformado la fortuna heredada de su familia en un conglomerado que abarcaba desde tecnología hasta propiedades inmobiliarias en 50 países. Decían que nunca sonreía, que sus ojos, de un color ámbar imposible, podían ver a través de las mentiras como si fueran cristal. Decían muchas cosas sobre Khalid Al Maktoum, pero nadie decía que estaba desesperado, hasta ahora. Es imposible. La voz del abogado principal, Marcus Wellington, retumbó en el espacio. Su acento británico aristocrático no podía ocultar la frustración. Llevamos 2 años analizando cada cláusula, cada precedente legal. La compañía matriz tiene razón. Técnicamente, según el contrato de 1987, tienen derecho a reclamar el 51% de todas las subsidiarias creadas después de 2019. Sofía se acercó a la mesa, invisible como siempre, para recoger tazas vacías. Pero algo en 1980... Las palabras del abogado hizo que sus manos se detuvieran a centímetros de la porcelana china. 51%. Subsidiarias. Su mente, esa mente que había aprendido a silenciar porque nadie quería escuchar las ideas de una mesera, comenzó a moverse, a conectar puntos que no debería poder ver. Hemos explorado toda vía legal posible, continuó otro abogado, este con acento alemán y gafas de montura dorada. La mediación falló. El arbitraje nos dio resultados parciales. Si vamos a juicio, el caso podría durar otros 5 años, y para entonces no habrá nada que salvar, terminó Khalid. Su voz era grave, controlada, pero Sofía detectó algo debajo, una corriente de emoción contenida que le recordó a la manera en que su padre hablaba antes de que el cáncer se lo llevara.
como un hombre que carga el mundo en sus hombros, pero no puede permitirse mostrar el peso. Por primera vez en 3 años trabajando en el Café Zara, Sofía sintió algo más fuerte que su instinto de supervivencia. Sintió la urgencia de hablar. «Disculpe». Su voz salió más firme de lo que esperaba. 12 pares de ojos se volvieron hacia ella, 11 llenos de irritación por la interrupción, uno lleno de algo que no podía descifrar. Los ojos de Khalid se encontraron con los suyos, ámbar contra marrón oscuro. Y en ese momento, algo cambió en la habitación. Una alteración en el aire que hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. Sí, la palabra de Khalid no fue brusca, solo curiosa, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que realmente veía a alguien. Sofía tragó saliva. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se callara, que recogiera las tazas y desapareciera en la cocina donde pertenecía. Pero había algo en este caso, algo que reconocía de sus días en la Facultad de Derecho antes de que todo se derrumbara. «No puedo evitar escuchar», comenzó, consciente de que su español nativo teñía su árabe con un acento que la marcaba inmediatamente como extranjera, como alguien que no pertenecía. Pero mencionaron un contrato de 1987 y subsidiarias creadas después de 2019. «No veo cómo eso concierne a la ayuda», dijo Marcus Wellington con desdén, sin siquiera mirarla. «Khalid, podemos continuar esta conversación en tu oficina si las interrupciones...» «Déjala hablar». La voz de Khalid cortó el aire como una espada. No fue una sugerencia, fue una orden. Sofía sintió 11 pares de ojos convertirse en cuchillos sobre su piel, pero los ojos de Khalid, esos seguían siendo curiosos, expectantes. «El contrato de 1987», continuó ella, su mente moviéndose más rápido ahora, atravesando capas de información legal que había absorbido años atrás, cuando todavía creía que tendría un futuro diferente. Fue firmado antes de la reforma comercial de los Emiratos de 1988. El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué reforma?», preguntó finalmente uno de los abogados más jóvenes, con acento estadounidense y corbata de Hermès. Sofía sintió algo parecido a electricidad corriendo por sus venas. La reforma de 1988 que cambió fundamentalmente cómo se definían las subsidiarias en los Emiratos. Antes de esa reforma, una subsidiaria solo era reconocida como tal si la compañía matriz mantenía control operativo directo. Después de la reforma, la definición se expandió para incluir control financiero, pero hizo una pausa, su mente corriendo. Pero los contratos firmados antes de la reforma fueron grandfathered, protegidos bajo la ley anterior a menos que fueran específicamente renegociados. El rostro de Marcus Wellington perdió algo de su color aristocrático. «Eso es, no puede ser tan simple. ¿Cuándo fue la última vez que el contrato de 1987 fue oficialmente enmendado?» Sofía escuchó su propia voz como si viniera de otra persona. Una persona valiente, una persona que no había existido en 3 años. Khalid se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos nunca dejando el rostro de Sofía. Nunca fue enmendado, solo adendas, cláusulas adicionales. Entonces, las subsidiarias creadas después de 2019, Sofía sintió su pulso acelerarse. Solo serían reclamables por la compañía matriz si ejercieran control operativo directo, no solo financiero. ¿Tienen ellos representantes en las juntas directivas? ¿Toman decisiones operativas del día a día? El silencio se extendió por 5 segundos. 10, 20. Fue el abogado alemán quien finalmente habló. Su voz, apenas un susurro. «No, solo inversión de capital. Nunca quisieron involucrarse en operaciones. Decían que era prerrogativa del jeque. Entonces no tienen derecho legal a reclamar control mayoritario.
terminó Sofía. No bajo la definición de subsidiaria que existía cuando el contrato original fue firmado. La bandeja que sostenía cayó de sus manos. El estruendo de porcelana rompiéndose en 1000 pedazos llenó el café. Pero nadie se movió, nadie habló. Fueron 5 minutos, 5 minutos, en los que Sofía Mendoza, mesera de un café de lujo que ni siquiera podía permitirse probar su propio menú, había resuelto lo que 11 de los mejores abogados del mundo no habían podido resolver en 2 años. Lo que Sofía no sabía, no podía saber, era que esos 5 minutos no solo cambiarían su vida, cambiarían su destino de maneras que su mente más salvaje no podría imaginar. Khalid se puso de pie. El movimiento fue fluido, controlado, pero había algo en él que recordó a Sofía a un león que acababa de detectar a su presa, o tal vez a algo que acababa de encontrar lo que llevaba años buscando. Señorita, su voz era suave ahora, casi peligrosamente suave. ¿Cómo se llama? Sofía Mendoza. Señorita Mendoza. Khalid se acercó a ella. Era alto, mucho más alto de lo que aparentaba en las fotografías, y la manera en que su candura se movía con cada paso tenía una elegancia que hizo que algo en el estómago de Sofía se contrajera. ¿Tiene educación legal? Cada músculo en el cuerpo de Sofía se tensó. Esta era la pregunta que había temido durante 3 años. La pregunta que abriría todas las heridas que había intentado cerrar. Yo estudié Derecho en España, 3 años en la Universidad Autónoma de Madrid, antes de que las palabras se atascaron en su garganta. Las imágenes vinieron sin permiso, su padre en una cama de hospital, las facturas que nunca dejaban de llegar, la decisión de abandonar todo para cuidarlo en 1900, sus últimos meses, y luego, después de que se fue, descubrir que no había nada a lo que volver. Sus créditos no se transferían, su visa de estudiante había expirado, su futuro se había evaporado. Antes de que la vida pasara, susurró finalmente. Algo cruzó el rostro de Khalid. No lástima. Sofía habría podido soportar cualquier cosa menos lástima. Era algo más complejo. Reconocimiento, tal vez. Como si él también conociera qué se sentía cuando la vida te arrancaba el futuro de las manos. Se giró hacia los 11 abogados que aún estaban sentados en estupefacto silencio. Caballeros, su voz era fría ahora, con ese tono de autoridad que hace que reyes e inversionistas se inclinen. Han tenido 2 años, 730 días, miles de horas facturables a $500 por hora, y ni una sola vez, ni una maldita vez, ninguno de ustedes pensó en verificar las reformas legales que precedieron al contrato original. Khalid, esto es, comenzó Marcus Wellington. Pero Khalid levantó una mano y el abogado se cayó como si hubiera sido abofeteado. ¿Cuánto les he pagado en estos 2 años?, preguntó Khalid, su voz peligrosamente tranquila. El abogado alemán se aclaró la garganta. Aproximadamente $18 millones, sin contar los gastos de investigación y $18 millones, repitió Khalid. Y una mesera con educación incompleta resuelve el caso en 5 minutos. El silencio era tan denso que Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo. Thump, thump, thump. Están despedidos, dijo Khalid. 2 palabras, simples, absolutas. Los 11. Quiero sus oficinas desocupadas al final del día. No puedes estar hablando en serio. Marcus Wellington se puso de pie bruscamente, su compostura aristocrática finalmente rompiéndose. Somos Wellington and Associates. Hemos representado a tu familia durante 3 generaciones. ¿No puedes despedirnos por incompetencia monumental? Khalid se giró hacia él
Y por primera vez, desde que Sofía comenzó a trabajar en el café, vio algo más allá de la máscara de control que el jeque siempre usaba. Vio furia, pura, ardiente furia. Por arrogancia que casi me cuesta todo lo que mi abuelo construyó. Sí, Marcus, puedo, y lo estoy haciendo. Sofía sentía que el suelo se movía debajo de ella. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Ella había abierto la boca y había destruido las carreras de 11 hombres brillantes con títulos de Yale y Oxford y... Yo no quería... comenzó, su voz quebrándose. No era mi intención causar... Señorita Mendoza. Khalid se volvió hacia ella y la intensidad en sus ojos ámbar la dejó sin aliento. ¿Cuál es su salario aquí? Yo, 1.200 dirhams al mes, unos $300. Vio algo pasar por el rostro de Khalid, algo que parecía dolor. $300, repitió en voz baja. ¿Por cuánto tiempo ha estado trabajando aquí? 3 años. 3 años con conocimiento legal. ¿O qué vale...? Khalid hizo una pausa, como si estuviera haciendo cálculos imposibles en su cabeza. Señorita Mendoza, acaba de salvarme no solo 18 millones en honorarios legales futuros, me salvó mi compañía. ¿Entiende eso? La compañía matriz estaba a punto de tomar control de subsidiarias que representan 60% de mi portfolio. 60% de 17.000 millones de dólares. Los números eran tan grandes que perdían significado. Sofía no podía procesar la diferencia entre 1.000 millones y 10.000 millones. Solo sabía que estaba temblando y que necesitaba sentarse antes de desmayarse. Yo solo escuché y recordé algo de mis clases de Derecho Internacional y en 5 minutos hizo lo que 11 de los mejores abogados del mundo no pudieron hacer en 2 años. Khalid se acercó más, tan cerca que Sofía podía oler su colonia. Algo con oud y especias que hacía que su cabeza diera vueltas. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué sabe sobre derecho corporativo específicamente? La mente de Sofía era un torbellino. Tomé 4 cursos enfocados en corporaciones multinacionales y arbitraje internacional. Era lo que quería hacer. Antes. ¿Antes de que la vida pasara? Sí. Khalid asintió lentamente como si estuviera tomando una decisión que cambiaría todo. Y tal vez lo estaba. Señorita Mendoza, necesito un nuevo jefe de mi departamento legal. Alguien que pueda ver lo que otros no ven. Alguien que entienda que los títulos universitarios no reemplazan el pensamiento crítico real. Hizo una pausa. El salario es de $40.000 al mes, más bonos basados en rendimiento, más beneficios que incluyen vivienda, vehículo y un presupuesto para completar su educación legal si así lo desea. El café comenzó a girar. Sofía se agarró del respaldo de una silla para mantenerse de pie. ¿Usted qué? La estoy ofreciendo el puesto de jefa legal de Al Maktoum Enterprises. Reportaría directamente a mí. Supervisaría un equipo que reconstruiremos juntos. Comenzaría inmediatamente. Esto es absurdo, dijo Marcus Wellington, su rostro ahora completamente rojo. Khalid, ella ni siquiera tiene un título. ¿Tienes idea del escándalo que esto causará? ¿Una mesera dirigiendo asuntos legales de un imperio de 17.000 millones? Una mesera que es más inteligente que ustedes, 11 combinados. Respondió Khalid sin apartar la vista de Sofía. Y en cuanto al escándalo, he construido mi fortuna haciendo exactamente lo que otros dicen que es imposible. Pero en ese momento, algo cambió en los ojos de Sofía. La sorpresa dio paso a algo más oscuro, más doloroso. No, susurró. Khalid parpadeó. Era probablemente la primera vez en una década que alguien le había dicho que no. ¿Perdón? No puedo aceptar.
Las palabras salieron en un torrente ahora, impulsadas por 3 años de dolor reprimido, de esperanzas aplastadas, de aprender a no querer cosas que no podía tener. No puedo ser su experimento, su proyecto de caridad, la historia inspiradora que cuenta en escenas de negocios sobre cómo rescató a una pobre mesera y... ¿Eso es lo que cree que es esto? La voz de Khalid era suave, pero había acero debajo. ¿Caridad? ¿Qué más podría ser? Hace 5 minutos estaba limpiando mesas. No puede esperar que crea que soy realmente calificada para... En 5 minutos, probó que es más calificada que hombres con 30 años de experiencia. Combinada. Khalid dio un paso más cerca y Sofía tuvo que inclinar su cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Pero tiene razón en una cosa, señorita Mendoza. Esto no es solo sobre sus calificaciones. El corazón de Sofía se hundió. Ahí estaba, la verdad. Entonces, ¿qué es? Su voz sonó más amarga de lo que pretendía. ¿Una apuesta? ¿Quiere ver si la mesera fracasa espectacularmente? O tal vez hay otras razones por las que un jeque soltero ofrece $40,000 mensuales a una mujer que... La bofetada de indignación nunca llegó. En cambio, Khalid hizo algo completamente inesperado. Se rió. No fue una risa pequeña o educada. Fue una carcajada genuina que transformó completamente su rostro, borrando años de tensión y revelando algo más joven, más humano debajo de la máscara de magnate implacable. «Dios mío», dijo cuando finalmente recuperó el control. «Tiene fuego, realmente tiene fuego». Se limpió los ojos. ¿Estaba llorando de risa? Y la miró, con algo que parecía respeto. «Señorita Mendoza, déjeme ser absolutamente claro. Si quisiera una mujer en mi cama, hay literalmente miles que harían fila. No necesito crear elaborados esquemas corporativos». Sofía sintió que su rostro ardía de vergüenza. En cuanto a la caridad, odio la caridad. Es ineficiente y generalmente inútil. Su tono se volvió serio ahora. «Esto es puramente egoísta de mi parte. Acaba de demostrar que tiene una mente que vale más que oro. Y soy un hombre de negocios, señorita Mendoza. Cuando veo un activo valioso, lo adquiero». «No soy un activo», respondió Sofía, encontrando su columna vertebral. «Soy una persona». «Exactamente». Los ojos de Khalid brillaron con algo que podría haber sido aprobación. «Una persona que puede pararse frente a mí, frente a un hombre que hace que multimillonarios tiemblen y decirme no a la cara. ¿Tiene idea de cuán raro es eso?». En la mesa detrás de ellos, los 11 abogados observaban el intercambio con una mezcla de shock y fascinación. Esto era mejor que cualquier telenovela. «¿Sabe cuál es mi mayor problema como líder?», continuó Khalid. «Todos, absolutamente todos, me dicen lo que creen que quiero escuchar. Me he rodeado de personas brillantes, de expertos con doctorados y décadas de experiencia, y ni uno solo tiene el coraje de decirme cuando estoy equivocado. Hasta que una mesera con un título incompleto hace exactamente eso en 5 minutos». Sofía sintió que algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. La armadura que había construido durante 3 años de hacer exactamente lo que le decían, de nunca hablar, de nunca destacar. «No busco caridad», dijo Khalid. «Busco honestidad. Busco a alguien suficientemente inteligente para ver lo que otros no ven y suficientemente valiente para decirlo. Y acaba de probar que es ambas cosas». El silencio se extendió entre ellos. Sofía podía escuchar el tic-tac del reloj de pared antiguo, el murmullo distante de la cocina, el sonido de su propio corazón tratando de escapar de su pecho. «¿Y si fracaso?». Las palabras salieron en un susurro. «¿Y si no soy tan buena como cree? ¿Y si hoy fue solo suerte? Si hoy fue suerte». Khalid inclinó su cabeza estudiándola.
Señorita Mendoza, acababa de entrar en uno de los momentos más oscuros de mi vida profesional. 11 de los mejores abogados del mundo me dicen que he perdido 60% de mi imperio y no hay nada que hacer. Y usted, una mujer que no tenía absolutamente nada que ganar y todo que perder al interrumpir, decidió hablar de todos modos. ¿Eso le suena a suerte? Suena a estupidez, murmuró Sofía, pero había menos convicción en su voz ahora. Suena a coraje. Khalid extendió su mano. 24 horas. Dame 24 horas de su tiempo. Mañana, venga a mi oficina principal. Vea el departamento legal. Conozca al equipo que quedó. Haga preguntas. Y si después de 24 horas decide que no quiere el trabajo, puede regresar a este café y nunca volveré a molestarla. Pero si hay una fracción de posibilidad, una fracción minúscula, de que esto sea lo que estaba destinada a hacer. Su mano seguía extendida, esperando. Sofía miró esa mano, bronceada, con dedos largos que probablemente habían firmado contratos de millones, que habían construido imperios, y luego sus propias manos, agrietadas y enrojecidas por años de lavar platos y limpiar mesas. Dos mundos que nunca deberían tocarse. Pero que sí. En 24 horas, escuchó su propia voz decir, pero si siento que esto es algún tipo de truco o puede marcharse en cualquier momento, tiene mi palabra. La palabra de un jeque. Sofía no estaba segura de cuánto valía eso, pero había algo en la manera en que Khalid la miraba, no hacia abajo, sino directamente a los ojos, como una igual, que hizo que quisiera creer. Extendió su mano y la colocó en la de él. La corriente eléctrica que pasó entre ellos en ese momento de contacto fue tan intensa que Sofía casi retiró su mano. Los dedos de Khalid se cerraron alrededor de los suyos, firmes, cálidos, y algo en sus ojos ámbar se oscureció de una manera que hizo que el estómago de Sofía se contrajera. «Mañana entonces», dijo él en voz baja, 9 de la mañana, Torre Al Maktoum, piso 65. Pregunte por mí. «¿Y mientras tanto?», preguntó Sofía, muy consciente de que aún sostenía su mano. Mientras tanto, Khalid soltó su mano lentamente, como si no quisiera romper el contacto. «Le sugiero que pase la noche considerando lo que realmente quiere de la vida, no lo que cree que puede tener. No lo que otros dicen que merece, sino lo que realmente, genuinamente quiere». Con eso, se giró hacia los 11 abogados que habían estado observando todo el intercambio en silencio atónito. «Caballeros, espero sus cartas de renuncia al final del día. Serán generosamente compensados por su tiempo, pero su asociación con Al Maktoum Enterprises termina hoy. Marcus», se dirigió al abogado británico directamente, «dile a tu padre que respeto los 30 años que sirvió a mi familia, pero los tiempos cambian, y yo también». Marcus Wellington abrió la boca, la cerró, y finalmente asintió con una expresión de derrota total. Khalid caminó hacia la puerta del café con esa gracia fluida que hacía que su candura se moviera como agua. Pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. «Ah, señorita Mendoza, una cosa más. ¿Sí? La reforma de 1988 que mencionó. ¿También recuerda el artículo específico y subsección?» Sofía ni siquiera tuvo que pensar. Artículo 47, subsección 3, párrafo B, enmendada en 1995 para incluir empresas de tecnología, pero la cláusula grandfather permaneció intacta. Khalid sonrió. No fue una sonrisa pequeña, fue una sonrisa que iluminó todo su rostro, y por un momento, solo un momento, Sofía vio al hombre debajo del magnate. Alguien más joven, más esperanzado. 24 horas, señorita Mendoza. Algo me dice que van a ser las más importantes de su vida. Y entonces se fue, dejando atrás el olor a oud y especias, 11 abogados despedidos,
y una mesera cuyo mundo acababa de voltearse completamente del revés. Sofía se quedó de pie en medio del café, rodeada de porcelana rota y los restos de la vida que había conocido durante 3 años, y se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida, o si acababa de tropezar con su destino. Lo que no sabía, todavía no podía saber, era que la respuesta era ambas. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Sofía. En su pequeño apartamento en Deira, un cuarto de 200 pies cuadrados que compartía con otras 2 mujeres de Filipinas que trabajaban como niñeras, Sofía yacía despierta en su colchón delgado, mirando al techo agrietado, mientras el aire acondicionado roto hacía ruidos agónicos. «Estás loca», se susurró a sí misma por 100ª vez. Completamente, absolutamente loca. Pero su mente no podía dejar de repetir la escena. Los ojos de Khalid, su risa, la manera en que había despedido a 11 abogados sin parpadear, la corriente eléctrica cuando sus manos se tocaron. $40,000 al mes, murmuró en la oscuridad. Era más dinero del que había visto en su vida entera. Era suficiente para enviar dinero a su madre en Sevilla, quien aún trabajaba limpiando casas a los 62 años. Era suficiente para pagar las deudas de su padre que aún la perseguían. Era suficiente para ser independiente por primera vez en su vida. Pero ¿al qué costo? Sofía cerró los ojos y vio el rostro de su padre en su lecho de muerte. «Prométeme», había susurrado con su última respiración, «que terminarás lo que empezaste, que no dejarás que mi enfermedad te robe tu futuro». Había prometido, y luego había roto esa promesa todos los días durante 3 años. A las 3 de la mañana finalmente se levantó. No podía dormir, no podía pensar. Lo único que podía hacer era caminar. Dubái a las 3 de la mañana es un lugar diferente. Las calles que durante el día hierven con turistas y trabajadores se vuelven casi pacíficas. Sofía caminó sin rumbo, sus sandalias baratas haciendo eco en las aceras vacías. No se dio cuenta de dónde estaba yendo hasta que levantó la vista y vio la torre Al Maktoum elevándose sobre ella como una aguja de vidrio y acero que perforaba las nubes. 80 pisos de poder y ambición, y en el piso 65, una oficina donde mañana, hoy, técnicamente, tendría que decidir quién realmente era. ¿No puede dormir tampoco? Sofía giró tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. Y ahí, sentado en un banco que no había notado, vestido no con su candura formal, sino con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas enrolladas, estaba Khalid Al Maktoum. ¿Qué? Sofía miró alrededor, como si pudiera haber otro jeque multimillonario sentado en un banco de parque a las 3 de la mañana. ¿Qué está haciendo aquí? Podría preguntarle lo mismo. Khalid sonrió ligeramente. Pero tengo la sensación de que ambos sabemos la respuesta. Se veía diferente así. Sin el gutra, su cabello negro era visible, ligeramente despeinado, como si él también hubiera estado pasando las manos por él toda la noche. Sin la armadura formal de su ropa tradicional, parecía más humano, más accesible, más peligroso. No podía dormir, admitió Sofía, porque mentirle parecía inútil. Sigo, pensando que esto es un sueño o una pesadilla, no he decidido cuál. Siéntese. No fue una orden, pero tampoco exactamente una petición. Khalid señaló el espacio junto a él en el banco. Sofía sabía que debería decir no. Sabía que nada bueno podía salir de sentarse en un parque vacío a las 3 de la mañana con un hombre que hacía que su pulso se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con los negocios. Se sentó de todos modos. ¿Viene aquí a menudo?, preguntó, y luego casi se rió de lo absurdo de la pregunta. Lo siento, eso sonó como una mala línea de ligue. De hecho, sí. Khalid,
Miró hacia su torre. Cada vez que no puedo dormir, vengo aquí. Me siento en este banco y miro lo que construí y me pregunto si vale la pena. La honestidad brutal de la declaración dejó a Sofía sin palabras. ¿Sabe qué es lo más extraño de construir un imperio?, continuó Khalid, su voz suave en la noche. Entre más alto llegas, más solo estás. Más personas te rodean, pero menos realmente te ven. Te ven como un símbolo, una fuente de dinero, una conexión, pero no como una persona, terminó Sofía en voz baja. Exactamente. Khalid la miró, y bajo la luz tenue de las farolas, sus ojos ámbar parecían casi dorados. Es por eso que hoy fue tan revelador. ¿Porque destrocé a sus abogados? ¿Porque me habló como si fuera humano? Khalid se rió, pero había un toque de tristeza en el sonido. ¿Sabe? Cuando mi abuelo murió y heredé todo esto, tenía 23 años. 23. De la noche a la mañana todos a mi alrededor cambiaron. Amigos se convirtieron en aduladores. Familiares se convirtieron en buscadores de favores. Y las mujeres... Se detuvo. ¿Las mujeres qué? Las mujeres dejaron de mirarme y comenzaron a mirar mi cuenta bancaria. Dijo esto sin amargura, solo como un hecho. Así que aprendí a mantener distancia, a no confiar, a tratar todo como una transacción de negocios, porque al menos en los negocios las motivaciones son claras. Sofía procesó esto. Es por eso que nunca se casó. Los tabloides están obsesionados con el jeque soltero más codiciado de Dubái. Los tabloides pueden irse al infierno, dijo Khalid con una sonrisa torcida. Pero sí, supongo que es parte de la razón. ¿Cómo puedes casarte con alguien cuando nunca estás seguro si te aman a ti o a lo que representas? El silencio cayó entre ellos, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que se entienden a un nivel fundamental. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Sofía finalmente. Cualquier cosa. ¿Por qué realmente me ofreció ese trabajo? Y por favor, no me dé la respuesta corporativa sobre activos valiosos. Quiero la verdad. Khalid fue silencioso por un largo momento. Cuando habló, su voz era tan baja que Sofía tuvo que inclinarse más cerca para escuchar. Porque cuando me miró hoy, en ese café, rodeada de hombres que valen millones, sosteniendo una bandeja de platos sucios, no vi miedo en sus ojos, vi reconocimiento, como si me viera, realmente me viera. Y cuando habló, no estaba tratando de impresionarme, estaba tratando de ayudar. Como si le importara genuinamente el problema, no quién era yo. Hizo una pausa, pasando una mano por su cabello. ¿Tiene idea de cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me miró así? Como solo Khalid, no el jeque Al Maktoum, no el multimillonario, solo un hombre con un problema que necesitaba resolver. Sofía sintió algo apretarse en su pecho. Yo no estaba pensando en quién era usted, solo estaba pensando en el caso y cómo era similar a algo que estudié y... Exactamente. Los ojos de Khalid encontraron los suyos. No estaba calculando, no estaba manipulando, solo estaba siendo genuina. ¿Sabe cuán raro es eso en mi mundo? No, admitió Sofía. Su mundo es tan diferente del mío que podríamos ser de planetas diferentes. ¿Y si le dijera que no tiene que ser así? El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? El trabajo que le ofrecí es real. Las calificaciones que veo en usted son reales. Pero hay algo más. Khalid se giró completamente hacia ella ahora, su rodilla casi tocando la de ella. Hoy, cuando me miró y tuvo el coraje de decirme no, de desafiarme cuando pensó que estaba siendo condescendiente, sentí algo que no había sentido en años. ¿Qué? Esperanza. La palabra colgó en el aire entre ellos. Esperanza de que tal vez, solo tal. En vez,
Hay alguien en este mundo que puede estar en mi vida, en cualquier capacidad, sin una agenda oculta, sin motivos ulteriores, solo honestidad. Sofía no sabía qué decir. La intensidad en los ojos de Khalid era abrumadora, y estar tan cerca de él hacía que su cerebro dejara de funcionar correctamente. «Yo no soy especial», dijo finalmente. «Soy solo una chica que abandonó la escuela de leyes y pasó 3 años limpiando mesas. No hay nada extraordinario en mí. Eso es lo que...» ¿Cree? Khalid se inclinó más cerca y Sofía podía oler su colonia nuevamente, mezclada con algo más almizclado que era solo él. «Señorita Mendoza, Sofía, ¿puedo llamarla Sofía?» Ella asintió, sin confiar en su voz. «Sofía», repitió, y la manera en que su nombre sonaba con su acento árabe hizo que algo en su columna vertebral se estremeciera. «En las últimas 12 horas he pensado más sobre usted que sobre cualquier acuerdo de negocios en el último año. He pensado en cómo vio un problema que nadie más vio, en cómo tuvo el coraje de hablar cuando no tenía que hacerlo, en cómo me desafió cuando todos los demás en mi vida simplemente asienten y acuerdan. Y sobre todo, he pensado en cómo se sintió cuando nuestras manos se tocaron». El aire abandonó los pulmones de Sofía de golpe. «¿Usted sintió eso también?» «Como un relámpago», admitió Khalid. «Y soy un hombre que no cree en coincidencias o destino, o cualquiera de esas cosas románticas que la gente usa para justificar decisiones imprudentes. Pero contigo...» Se detuvo como si estuviera luchando con algo. «Contigo, quiero creer». Esto estaba pasando demasiado rápido. Era demasiado intenso. Sofía apenas conocía a este hombre y él a ella. Y sin embargo, había algo en la manera en que la miraba que hacía que quisiera olvidar todas las razones lógicas por las que esto era una mala idea. «No puedo ser su experimento», susurró. «No puedo ser la chica de la que se aburre cuando la novedad se desgasta. ¿Y si no es un experimento?» Las manos de Khalid se movieron como si quisiera tocarla, pero se contuviera. «¿Y si es algo real? No nos conocemos. Entonces conózcame». La intensidad en su voz era casi dolorosa. «Dame esas 24 horas, no solo para mostrarle el trabajo, para que me conozca, para que vea más allá de los titulares y la fortuna y todas las máscaras que uso. Y déjeme conocerla a usted, la mujer que sacrificó sus sueños por su padre, que trabajó durante 3 años en un trabajo que estaba debajo de su capacidad porque necesitaba sobrevivir, que tuvo el coraje de hablar cuando importaba». Sofía sintió lágrimas pinchando sus ojos. «Tengo miedo», admitió. «Yo también». Khalid finalmente cedió y tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Tengo aterrado de que esto sea solo ilusión, que mañana despierte y descubra que eres como todos los demás. Pero por primera vez en 11 años estoy dispuesto a arriesgarme». El toque de su mano era cálido, firme, anclándola cuando sentía que podría flotar. Sofía miró sus dedos entrelazados, moreno contra pálido, suave contra calloso, y se preguntó cómo algo podía sentirse tan correcto y tan aterrador al mismo tiempo. 24 horas, dijo finalmente, pero con una condición. Diga, honestidad total. Si en cualquier momento esto se siente como un juego o una transacción o algo que no es real, paramos, sin preguntas, sin presión. ¿De acuerdo? Khalid estudió su rostro por un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, honestidad total. Y eso funciona en ambos sentidos. Si siente que la estoy presionando o manipulando de alguna manera, me lo dice directamente, como lo hizo en el café. Trato hecho. Se dieron la mano formalmente, pero ninguno soltó después. Solo se quedaron sentados allí, en un banco de parque a las 3 de la mañana, sosteniendo las manos como adolescentes en su primera cita,
mientras Dubái dormía a su alrededor. ¿Sabe lo que es irónico?, dijo Khalid después de un momento. ¿Qué? Pasé 2 años buscando una solución legal a mi problema más grande. Gasté $18 millones. Contraté a las mentes más brillantes. Y al final, la respuesta vino de la última persona que esperaba, en el último momento, de la manera más inesperada. Miró a Sofía. Tal vez toda mi vida ha sido así, buscando en los lugares equivocados lo que estaba justo frente a mí todo el tiempo. Sofía no supo qué decir a eso, así que en lugar de palabras apretó su mano un poco más fuerte y Khalid sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro, y apretó de vuelta. Se quedaron así hasta que el cielo comenzó a aclararse con los primeros toques de amanecer. Y cuando finalmente se levantaron para irse, Khalid a su penthouse en el piso 80, Sofía a su pequeño apartamento en Deira, algo entre ellos había cambiado. No era amor, todavía no. El amor lleva tiempo. Pero era la promesa de algo, una posibilidad, un qué pasaría si que ninguno de ellos podía dejar ir. 9 de la mañana, recordó Khalid cuando Sofía comenzó a alejarse. 9 de la mañana, confirmó ella, y mientras caminaba de regreso a su apartamento mientras el sol salía sobre Dubái, Sofía se dio cuenta de algo que la llenó de igual partes terror y anticipación. Su vida nunca sería la misma otra vez. Para bien o para mal, en el momento en que abrió su boca en ese café, había puesto en movimiento una serie de eventos que cambiarían todo. Ahora solo tenía que decidir si tenía el coraje de seguir adelante. A las 8:45 de la mañana, Sofía estaba parada frente a la torre Al Maktoum, usando el único atuendo profesional que poseía, una blusa blanca que había lavado 100 veces y una falda negra con un pequeño rasgón en el dobladillo que había cosido tan cuidadosamente como pudo. Se veía exactamente como lo que era, una mujer que estaba muy fuera de su profundidad. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. «Es solo 24 horas, solo tienes que sobrevivir 24 horas». El lobby de la Torre Al Maktoum era como entrar a otro mundo. Techos de 20 pies de altura, pisos de mármol que reflejaban como espejos, una fuente en el centro que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida, y personas, docenas de personas en trajes perfectos y zapatos perfectos con briefcases perfectos, todos moviéndose con el propósito y confianza de aquellos que pertenecían. Sofía dio 2 pasos adentro antes de que sus pies se congelaran. No pertenecía aquí. Esto había sido un error. Debería irse ahora antes de humillarse completamente. «¿Señorita Mendoza?» Sofía giró y encontró a una mujer elegante de unos 40 años acercándose, cabello negro recogido perfectamente, traje color crema que probablemente costaba más que el alquiler de 3 meses de Sofía, y una sonrisa que parecía genuinamente cálida. «Soy Laila Hassan, asistente ejecutiva del jeque Al Maktoum. Él me pidió que la escoltara». Extendió su mano. Sofía la estrechó, muy consciente de cuán áspera debía sentirse su palma contra la suavidad impecable de Laila. «Gracias. Yo no estaba segura de dónde ir». «Por supuesto. Sígueme, por favor». Laila la guió hacia una batería de ascensores privados en la parte trasera del lobby. Escaneó una tarjeta de identificación y las puertas de uno se abrieron inmediatamente. «El jeque está esperando en el piso 65. Mientras el ascensor subía suavemente, tan suavemente que Sofía apenas podía sentir el movimiento, Laila le sonrió. «Si no te importa que lo diga, causaste bastante revuelo ayer». «¿Revuelo?» El estómago de Sofía se hundió. «¿Qué tipo de revuelo?» «El tipo bueno», Laila la tranquilizó.
En las 2 horas después de que el jeque despidió a Wellington and Associates, la noticia se extendió por toda la compañía. 11 abogados principales despedidos. Simultáneamente, es sin precedentes, y luego los rumores comenzaron sobre por qué, sobre una mesera que resolvió en minutos lo que ellos no pudieron resolver en años. «Oh, Dios», murmuró Sofía, «todos deben pensar que soy brillante, valiente, el soplo de aire fresco que esta compañía necesitaba desesperadamente». Laila se rió ante la expresión de shock de Sofía. «Cariño, he trabajado para Khalid durante 8 años. He visto pasar a cientos de consultores, asesores y expertos. Y nunca, ni una sola vez, lo he visto mirar a alguien de la manera que te miró ayer cuando llegó de vuelta a la oficina». Algo en el pecho de Sofía se apretó. ¿Y cómo me miró? Como si acabara de encontrar algo que había estado buscando toda su vida sin saber que lo estaba buscando. Laila la estudió con ojos que veían demasiado. «Solo ten cuidado, ¿sí? Khalid es un buen hombre, el mejor que conozco, pero lleva cicatrices que no muestra, y las personas heridas a veces lastiman a otros sin querer». «Yo también tengo cicatrices», admitió Sofía en voz baja. «Lo sé, lo veo en ti». El ascensor se detuvo suavemente. «Es por eso que creo que esto podría funcionar, o destruirlos completamente a ambos. Supongo que descubriremos cuál». Las puertas se abrieron revelando no un pasillo corporativo estéril, sino algo mucho más impresionante. El piso 65 completo era un espacio abierto con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas de 360 grados de Dubái. A la izquierda podía ver el Burj Khalifa elevándose en la distancia. A la derecha, el Golfo Pérsico brillaba como un zafiro bajo el sol de la mañana. Y en el centro de todo, de pie frente a una pared de ventanas con las manos detrás de la espalda, vestido con una candura blanca inmaculada y un gutra negro, estaba Khalid. Se giró cuando el ascensor emitió un sonido suave y sus ojos ámbar encontraron los de Sofía a través del espacio. Y sonrió. No la sonrisa fría y calculada que probablemente usaba en reuniones de negocios, la sonrisa genuina que ella había visto en el parque a las 3 de la mañana, la que lo hacía parecer años más joven. «Viniste», dijo simplemente. «Dije que lo haría». Sofía salió del ascensor con más confianza de la que sentía. 24 horas, el reloj está corriendo. Khalid se rió. Ese sonido rico que hacía que algo en su estómago se contrajera, y se acercó a ella, directa al punto. «Me gusta eso». Se detuvo a una distancia, respetuosa, pero Sofía aún podía sentir la calidez de su presencia. «Lista para ver qué construimos aquí». «¿Construimos?», repitió Sofía. «He estado aquí 30 segundos. Y ya estás pensando como parte del equipo. Excelente». Khalid hizo un gesto amplio. «Este piso completo es el departamento legal de Al Maktoum Enterprises, o al menos lo que queda de él después de ayer». Por primera vez, Sofía miró más allá de Khalid y realmente vio el espacio. Hileras de escritorios, elegantes, la mayoría vacíos ahora. Salas de conferencia con paredes de vidrio, una biblioteca legal que parecía contener miles de volúmenes, y personas, quizás 20, que fingían trabajar, pero claramente estaban mirando con curiosidad apenas disimulada. «¿Cuántas personas trabajaban aquí antes?», preguntó Sofía. 73. 11 abogados principales, el resto paralegales, asistentes de investigación, personal de soporte. Khalid la guió más profundamente en el espacio. Después de Kiss, ayer, 21 renunciaron en solidaridad con Wellington y su equipo, lo cual francamente fue útil. Si no tenían la lealtad para quedarse, no los quería de todos modos. Pasaron por un grupo de 3 mujeres jóvenes que murmuraban entre sí.
Cuando vieron a Khalid, se callaron inmediatamente, pero sus ojos siguieron a Sofía con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido envidia. ¿Y los que se quedaron?, preguntó Sofía en voz baja. Los inteligentes, los que entienden que el cambio es oportunidad. Khalid se detuvo frente a una oficina de esquina con paredes de vidrio que ofrecían vistas aún más impresionantes que el área principal. Esta sería tu oficina, si decides quedarte, por supuesto. Sofía entró lentamente. La oficina era más grande que su apartamento completo. Tenía un escritorio de caoba oscura que parecía una antigüedad, estanterías incorporadas llenas de libros legales, 2 sofás de cuero para reuniones y vistas que hacían que su cabeza diera vueltas. Esto es demasiado, susurró. Esto es lo que merece el jefe de asuntos legales. Khalid entró detrás de ella y el espacio de repente se sintió mucho más pequeño. Sofía, quiero que entiendas algo. Este no es un trabajo simbólico. No estoy creando una posición para ti. Estoy ofreciendo la posición más importante en mi compañía después de la mía. Se giró para mirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Ayer fui útil una vez, pero eso no significa... Ven conmigo. Khalid extendió su mano. Hay algo que quiero mostrarte. Sofía vaciló solo un momento antes de tomar su mano. La corriente eléctrica seguía allí, menos sorprendente ahora, pero no menos intensa. Khalid la guió a través del piso hasta otra sala de conferencias. Esta con las paredes cubiertas de pizarras blancas llenas de anotaciones y diagramas. Esto, dijo, soltando su mano para señalar las pizarras, es cada problema legal importante que Al Maktoum Enterprises ha enfrentado en los últimos 5 años. 37 casos diferentes, algunos grandes, algunos pequeños, todos manejados por Wellington y su equipo. Sofía estudió las pizarras, vio fechas, montos en dólares, resultados. Ahora mira esto. Khalid señaló una columna específica. Esta es la columna de tiempo de resolución. ¿Ves un patrón? Sofía escaneó los números. La mayoría tomó entre 18 meses y 3 años. Exactamente. 18 meses para un caso que debería haberse resuelto en 6. 3 años para uno que debería haber tomado 1. Y en cada caso, los honorarios fueron... señaló otra columna. Astronómicos, terminó Sofía. Astronómicos, acordó Khalid. Porque ¿sabes cuál es el secreto sucio de los grandes bufetes de abogados? No les pagan por resolver problemas rápidamente, les pagan por horas. Cuanto más dure un caso, más dinero hacen. La comprensión golpeó a Sofía como un puño. Tenían incentivos para arrastrar el caso de la compañía matriz. Tenían incentivos para arrastrar cada caso. Y yo... Khalid se pasó una mano por el rostro, de repente pareciendo cansado. Yo confié en ellos, porque eso es lo que haces cuando heredas una empresa a los 23 años sin experiencia real. Confías en los expertos. Y los expertos me robaron millones mientras sonreían a mi cara. Sofía sintió una oleada de ira en nombre de este hombre que apenas conocía. Eso es negocios, dijo Khalid con amargura. En mi mundo, todos buscan un ángulo. Todos quieren su parte. Y aprendes a aceptarlo o te vuelves loco. O encuentras a alguien que no quiere un ángulo, dijo Sofía en voz baja. Los ojos de Khalid se encontraron con los suyos. O encuentras a alguien que solo quiere ayudar porque es lo correcto. El espacio entre ellos se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Khalid, comenzó Sofía, pero fue interrumpida por un golpe brusco en la puerta de la sala de conferencias. Un hombre en sus 50 con cabello gris y un traje que había visto días mejores estaba allí. Jeque Al Maktoum, disculpe la interrupción, pero tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación?
La voz de Khalid cambió instantáneamente, de vulnerable a comandante. Marcus Wellington acaba de presentar una demanda. Despido injustificado, daño a la reputación y... El hombre vaciló, mirando nerviosamente a Sofía, y afirma que fue reemplazado por alguien sin credenciales apropiadas como parte de algún tipo de relación personal inapropiada. Sofía sintió que el suelo se abría debajo de ella. «¿Estás sugiriendo que yo...?» La furia en la voz de Khalid hizo que el hombre retrocediera. «¿Que la señorita Mendoza y yo...?» «Es solo lo que dice el bufete de Wellington, señor. Yo no...» «Diles que se vayan al infierno», dijo Khalid fríamente. «Y que Wellington puede sumar esta demanda a la lista de razones por las que arruinará su reputación en esta industria. ¿Estamos claros?» «Sí, señor». El hombre se escabulló. Khalid se giró hacia Sofía y la angustia en sus ojos era casi dolorosa de ver. «Sofía, lo siento. No tenía idea de que harían algo así. Te arrastraré a...» «Está bien». La voz de Sofía era más firme de lo que esperaba. Sabía que habría consecuencias. Solo no pensé que serían tan rápidas. «No está bien». Khalid dio un paso más cerca. «Estás siendo acusada de algo completamente falso, solo porque Wellington está herido en su ego. ¿Y es falso?» Las palabras salieron antes de que Sofía pudiera detenerlas. Khalid se congeló. «¿Qué?» Lo que dijo, sobre una relación personal inapropiada. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «¿Es completamente falso?» El silencio se extendió por 5 segundos. 10, 20. «No lo sé», dijo Khalid finalmente, su voz ronca. «Conocí hace menos de 24 horas. Apenas sé tu segundo nombre, o tu comida favorita, o lo que te hace reír. Pero cuando te veo, siento algo que no he sentido en 11 años. Y no sé si eso es una relación inapropiada o solo honestidad sobre el hecho de que me afectas de maneras que no puedo explicar ni controlar». Sofía no podía respirar. El espacio entre ellos se había reducido a pulgadas sin que ella se diera cuenta de que alguno de ellos se había movido. «Mi segundo nombre es Elena», escuchó su propia voz decir. «Mi comida favorita es paella que mi madre hacía todos los domingos antes de que mi padre se enfermara. Y me río». Solía reír cuando alguien dice algo tan ridículamente honesto que no puedes evitar más que creer en ellos. Los ojos de Khalid se oscurecieron. «¿Solías reír?» Han pasado 3 años desde que algo se sintió lo suficientemente real como para reír de verdad. ¿Y ahora? Ahora, Sofía tragó saliva. «Estoy aterrada de que si empiezo a creer que esto es real, me destruirá cuando descubra que no lo es». Khalid levantó su mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando no lo hizo, acarició suavemente su mejilla con los nudillos. «Entonces, hagamos un trato. Durante estas 24 horas, asumimos que es real, sin guardias, sin máscaras, solo 2 personas tratando de descubrir si esto que sienten es locura o destino». Sofía cerró los ojos ante el toque, su resolución derritiéndose. «¿Y después de 24 horas? ¿Qué? Después de 24 horas, decidimos juntos». Las siguientes 8 horas fueron un torbellino. Khalid la guió a través de cada aspecto del departamento legal, no como un jefe mostrándole a una nueva empleada, sino como un socio buscando perspectiva. Y con cada archivo que revisaban, cada caso que discutían, Sofía sentía algo despertar dentro de ella. Esa parte que había enterrado 3 años atrás cuando dejó la escuela de leyes. «Mira este contrato de fusión con la firma tecnológica en Singapur», dijo Khalid, deslizando un documento masivo a través de la mesa de conferencias. Wellington dijo que era sólido, pero algo se siente mal. Sofía pasó 30 minutos leyendo y luego lo vio.
Cláusula 47, subsección D. En caso de cambio en regulaciones gubernamentales, la firma de Singapur tiene derecho a renegociar términos unilateralmente. Básicamente pueden cambiar todo el trato cuando quieran y solo necesitan citar cambios regulatorios como excusa. Khalid golpeó la mesa. ¿Cómo demonios Wellington aprobó esto? Porque probablemente recibió un bono de la otra parte por cerrar el trato rápido, dijo Sofía, sintiendo la antigua indignación de cuando estudiaba ética legal. Es técnicamente legal, pero completamente corrupto. Por primera vez, Khalid la miró no con admiración romántica, sino con respeto profesional genuino, y de alguna manera, eso significaba más. ¿Cuántos otros contratos crees que tienen bombas ocultas como esta?, preguntó él. Solo hay una manera de averiguarlo. Sofía miró las montañas de archivos. Necesitaré un equipo y tiempo y probablemente mucho café. Tienes todo lo que necesites. Khalid hizo una pausa. Eso significa que te quedas. Sofía lo miró. Este hombre que había volcado su mundo en 24 horas y supo que ya había tomado su decisión. Probablemente la había tomado en el parque a las 3 de la mañana. Prueba de 30 días, dijo finalmente. Trabajo real, pago real, expectativas reales y en cuanto a lo otro, señaló el espacio entre ellos donde la atracción casi vibraba visiblemente. Lo mantenemos, separado del trabajo hasta que sepamos qué es. ¿Y cómo descubrimos qué es? De la manera antigua, citas, conversaciones, conocernos cuando no estamos rodeados de contratos y crisis. Sofía se sorprendió de su propia valentía. Si después de 30 días todavía sientes lo mismo, hablamos, pero no mezclo negocios con lo que sea esto hasta saber que es real. Khalid extendió su mano. 30 días. Profesionalismo completo en la oficina. Completo profesionalismo, acordó Sofía, estrechando su mano. ¿Pero las noches son neutrales? Una sonrisa jugueteó en los labios de Khalid. Las noches son neutrales, confirmó Sofía, sintiendo mariposas en su estómago. Lo que Wellington no esperaba era que Sofía convirtiera su demanda en el mejor error de su vida. En 2 semanas, Sofía y su equipo reconstruido, jóvenes abogados hambrientos que Wellington había ignorado, descubrieron 17 contratos con cláusulas problemáticas, 5 casos de posibles conflictos de interés y documentación que sugería que Wellington había estado recibiendo comisiones de partes opuestas. Esto no es solo incompetencia, le dijo Sofía a Khalid en su oficina una noche, rodeados de evidencia. Es fraude activo. Los ojos de Khalid ardían con furia fría. ¿Suficiente para una contrademanda? Suficiente para destruir su firma completamente y para recuperar aproximadamente 42 millones en honorarios fraudulentos de los últimos 5 años. Hazlo. La contrademanda de Al Maktoum Enterprises contra Wellington & Associates se convirtió en noticia internacional, y el nombre en todos los artículos no era el de Khalid, era el de Sofía Mendoza, la antigua mesera que estaba desmontando uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del mundo. Pero las noches eran solo de ellos. Khalid la llevó al desierto bajo las estrellas, donde comieron comida tradicional emiratí con las manos, y él le enseñó palabras en árabe que la hacían reír. Sofía lo llevó a un pequeño restaurante español en Deira, su refugio secreto, donde comieron tapas baratas pero deliciosas, y ella le habló de su padre, de España, de los sueños que había enterrado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Khalid una noche, 3 semanas después de conocerla, mientras caminaban por la playa de Jumeirah, con los pies descalzos en la arena. Contigo no soy el jeque Al Maktoum, solo soy Khalid, un hombre con demasiadas responsabilidades, y no
suficientes risas. ¿Y eso es extraño?, preguntó Sofía. Es liberador y aterrador. Se detuvo, girándola hacia él. La luna hacía que su candura blanca brillara y el viento del golfo movía su gutra suavemente. Porque cada día que pasa, me doy cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Y han pasado solo 21 días. El corazón de Sofía latía tan fuerte que apenas podía escuchar las olas. Khalid, sé que dijimos 30 días. Sé que acordamos mantenerlo separado. Pero Sofía, su voz se quebró ligeramente. Estoy enamorándome de ti y necesito saber si hay alguna posibilidad de que sientas lo mismo. Las lágrimas nublaron la visión de Sofía. Me asusta cuánto siento. Me asusta que esto sea demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado... ¿Real?, terminó Khalid. Sí, demasiado real para ser verdad. ¿Y si te dijera que lo más real de mi vida comenzó hace 21 días, cuando una mesera valiente tuvo el coraje de interrumpir mi reunión y cambiar mi destino? Sofía se rió a través de las lágrimas. Diría que eres un romántico sin esperanza disfrazado de magnate despiadado. Solo contigo. Khalid ahuecó su rostro entre sus manos. Contigo soy todo lo que nunca me permití ser. Vulnerable, esperanzado, humano. Yo también, susurró Sofía. Contigo recuerdo quién era antes de que la vida me rompiera. Recuerdo cómo soñar. Entonces sueña conmigo. Khalid se inclinó más cerca, su frente descansando contra la de ella. Sueña un futuro donde esto no sea locura, donde una mesera y un jeque encuentren algo más valioso que todo el dinero del mundo. ¿Qué es eso? Hogar, en los brazos del otro. Y cuando Khalid finalmente cerró la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de ella, Sofía supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. No un salvador, no un benefactor, sino un igual, alguien tan herido y esperanzado y valiente como ella. Alguien que la veía no como un proyecto o un premio, sino como la mitad que faltaba de su alma. 6 meses después, la sala del tribunal estaba llena hasta el tope cuando el juez leyó el veredicto. Wellington & Associates debía pagar $120 millones en restitución a Al Maktoum Enterprises. Marcus Wellington fue suspendido de ejercer la abogacía por 5 años. Sofía, sentada en la mesa del demandante con su equipo, un concepto que aún la llenaba de asombro, sintió una mano apretando suavemente su hombro. Se giró y encontró a Khalid, sentado en la galería pública donde había insistido en sentarse. «Este es tu momento», había dicho. «No necesitas que esté a tu lado para probar que eres brillante». Pero sus ojos decían algo diferente. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Afuera del tribunal, los reporteros se abalanzaron. «Señorita Mendoza, ¿cómo se siente siendo la abogada de 28 años que derribó a Wellington & Associates?» Sofía miró hacia donde Khalid esperaba en la periferia, dejándole el centro de atención que había ganado. Se siente como justicia, se siente como prueba de que el talento no requiere pedigrí, y se siente como el comienzo de algo importante. ¿Hay verdad en los rumores de una relación personal entre usted y el jeque Al Maktoum? Sofía sonrió. Esa sonrisa que había redescubierto en los últimos 6 meses. El jeque Al Maktoum y yo tenemos tremendo respeto mutuo. Y eso es todo lo que diré sobre nuestra relación personal. Pero esa noche, en la privacidad del penthouse de Khalid, que se había convertido en su segundo hogar, no hubo necesidad de discreción. «Estoy orgulloso de ti», dijo Khalid, envolviéndola en sus brazos mientras miraban Dubái brillar debajo de ellos. «Pero no por la victoria. Estoy orgulloso de quién te has convertido,
de cómo tomaste un momento, 5 minutos en un café y lo transformaste en un futuro completo. No lo hice sola. Sofía se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Tuviste el coraje de apostar por mí cuando nadie más lo habría hecho. No fue una apuesta, fue reconocer un activo invaluable. Khalid besó la parte superior de su cabeza y luego enamorarme perdidamente de él. ¿Activo? Sofía lo golpeó juguetonamente. Pensé que habíamos establecido que no soy un bien corporativo. Tienes razón, eres mucho más valiosa. Khalid la giró en sus brazos para mirarla. Eres mi socia, mi futuro. Alcanzó el bolsillo de su candura y sacó una pequeña caja de terciopelo. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Hace 6 meses, dijo Khalid, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes y zafiros que capturó la luz de la ciudad. Una mujer extraordinaria interrumpió mi reunión y cambió mi vida. No solo me salvó mi compañía, me salvó de una vida de soledad y desconfianza. Me mostró que el amor real no se trata de cuentas bancarias o estatus social. Se trata de encontrar a alguien que te vea, realmente te vea, y te ame no a pesar de tus cicatrices, sino por ellas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Sofía Elena Mendoza, me harías el honor de convertirte en mi esposa, de construir un imperio no de dinero, sino de amor, honestidad y segunda oportunidades. Sí, Sofía se rió a través de las lágrimas. 1000 veces sí. Cuando Khalid deslizó el anillo en su dedo y la besó con una promesa de todas sus mañanas, Sofía pensó en su padre, en su promesa de no dejar que su enfermedad le robara su futuro. Había cumplido esa promesa, solo no de la manera que había imaginado, porque a veces el destino no te lleva por el camino que planeaste, te lleva por el que necesitabas, a través de dolor y pérdida, a través de trabajos humildes y sueños rotos, hasta que llegas exactamente a donde se suponía que debías estar, en los brazos de un hombre que te ve no como un proyecto de caridad o un experimento, sino como el hogar que había estado buscando toda su vida. 1 año después, la ceremonia de boda fusionó 2 mundos, tradición emiratí y pasión española, en una celebración que tuvo a Dubái hablando durante meses. Pero el momento que realmente importó vino después, cuando Sofía y Khalid estaban solos en su suite nupcial. ¿Sabes qué pensé hoy durante los votos?, dijo Khalid, quitándose el lagal y dejando que su gutra cayera. ¿Qué? Que hace 18 meses estaba sentado en un café, convencido de que había perdido todo, y una mesera con manos agrietadas y un corazón de oro me demostró que no había perdido nada, solo estaba esperando encontrar todo. Sofía lo besó suavemente, y yo pensé que había enterrado mis sueños con mi padre. Pero tú me enseñaste que los sueños no mueren, solo evolucionan en algo más grande de lo que imaginamos. Y ahora, Khalid la atrajo más cerca. ¿Cuál es tu sueño ahora, señora Al Maktoum? Sofía sonrió, poniendo su mano sobre su estómago donde una vida minúscula comenzaba a crecer, un secreto que compartiría con él mañana. Mi sueño es esto. Tú, nosotros, una familia construida en amor, no obligación, un legado que no se mide en dólares, sino en vidas cambiadas. Entonces construyámoslo juntos, susurró Khalid. Un día a la vez, un momento valiente a la vez. Y mientras Dubái brillaba afuera de sus ventanas, ciudad de sueños imposibles y milagros inesperados, 2 almas que nunca debieron encontrarse, se abrazaron. En la oscuridad, agradecidos por el día en que el destino disfrazado de crisis los había unido. Porque a veces la vida te quita todo. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente para seguir apareciendo, para seguir hablando, para seguir creyendo,
te devuelve algo infinitamente más precioso de lo que perdiste. No solo una carrera, no solo amor, sino un hogar en el último lugar que esperabas encontrarlo y en los brazos de la última persona que imaginaste. Sofía había entrado a ese café hace 18 meses como una mesera invisible con sueños rotos. Salió como jefa legal de un imperio de $1.000 millones. Pero más que eso, mucho más que eso, salió como una mujer que recordó que su voz importaba, que su mente tenía valor, que su corazón merecía amor, y todo porque tuvo el coraje de hablar cuando cada instinto le decía que se callara. 5 minutos que cambiaron 2 vidas para siempre. 5 minutos que probaron que los milagros no siempre llegan vestidos de gloria. A veces llegan disfrazados de interrupciones. Y si eres lo suficientemente valiente para reconocerlos, lo suficientemente sabio para agarrarlos, transforman todo. Fin.